Buenos días. Buenos días. Para los que nos hemos quedado aquí en Guayaquil este fin de semana. Para quien también nos está viendo en casa, qué gusto acompañarlo a partir de hoy. Para quien no me conoce, mi nombre es Guido, también colaboro en esta iglesia y un placer también servirle el día de hoy. Cada vez que nos encontramos en otras oportunidades, usted y yo rompemos el hielo de alguna forma. Así que hoy, obviamente, tratándose con todo el distanciamiento, en vez de abrazar a alguien, le va a hacer un puñito al que se encuentra atrás o delante. Pero dígale la cuenta de 3, dígale, bienvenido, bienvenida, qué bueno que estés aquí, y le da un puñito, ¿ya? No un golpe, un puñito. Así que las 3, 1, 2, 3. Bienvenido, bienvenida, qué bueno que estés aquí. Y lo saluda. Gracias, qué bueno. Ahora le pregunto, la semana pasada, solo por preguntar, la semana pasada Tito dio una charla súper interesante, según era la más aburrida, pero estuvo muy buena. ¿Y cómo le decían a Juan Marcos? ¿Cuál era su apodo? ¿Cómo? ¿El hombre de los dedos cortos, ¿verdad? Otro apodo por ahí que salieron como 10 apodos, creo, ¿no? ¿Alguien se acuerda de otro apodo la semana pasada de otra persona? ¿Cuál? ¿No recuerdo? Boanerges, por ejemplo, era uno de los apodos que también decían al respecto de Juan y Andrés, si no me equivoco. Y bueno, hoy por hoy estamos entrando a otro episodio de esta serie. Y en esta hermosa oportunidad Jesús se encontraba hablando, tal vez como siempre, ciertas controversias con aquellos líderes judíos de la época. Y ellos hacen preguntas siempre para tentar a Jesús, saber de qué forma él podía caer. Y hablaban cosas muy interesantes como qué pasaría después de la muerte. Hasta que vino un hombre, se acerca a Jesús y levanta la mano delante de todos ellos y le dice, Maestro, parafraseando, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Porque tú sabes, Jesús, tenemos un montón de mandamientos, tenemos un montón de leyes al respecto de lo que significa el pueblo judío. Entonces Jesús hace lo que tratamos o lo que deberíamos hacer nosotros y entregó una enseñanza. No solamente una respuesta, también una enseñanza. Y comenzó con prioridades. Y estas prioridades al respecto de qué, que es algo más profundo que solamente responder un versículo o solamente responder un texto como era en ese entonces la Torá o los 10 mandamientos. Y Jesús comienza así. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, contestó Jesús en Marcos 12, 29. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más o mayor a estos. No hay otro además de él. Ok, entonces, quiero que entienda esto. Lo que Jesús enseñó como profundidad básicamente es en cuanto a nuestras prioridades del corazón. Y quiero que entienda algo, mira, básicamente no solamente es cuestión de conocimiento, sino de posición del corazón. ¿Sabe qué? Para los discípulos y para los judíos en ese entonces, que habían transitado años en la religión judía y todo esto de prioridades judías, para ellos era más importante aquellas cosas que se podían ver antes que las que se podían vivir. ¿Por qué? Porque después Jesús comienza a hablar y dice el siguiente versículo, Marcos 12, dice, bien dicho maestro, respondió el hombre, tienes razón, al decir que es uno, que no hay otros además de él. Y después dice, amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo es más importante. Ok, como le decía, para los judíos habían otras cosas más importantes. Pero este tipo tenía algo muy importante en su corazón que quería compartirlo con Jesús y dice, más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Para el judío más importante era la apariencia y por eso en ocasiones Jesús les dijo, ¿sabes qué? Si ustedes creen que solamente diciendo o practicando de que no se puede codiciar a la mujer de su prójimo, yo les digo que solamente mirando ya pecaron. Hay algo más profundo que solamente una enseñanza. Hay básicamente lo que es un estilo de vida también como discípulos de Jesús. Entonces, después de esto, al ver a Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo lo siguiente, no estás tan lejos del reino de Dios. Quienes podrían pensar de que más importante
es el desempeño de Jesús que hizo por nosotros antes que el nuestro, de crecer en nuestra relación con Dios antes que la apariencia, básicamente es esto: no estamos lejos del reino de Dios. Dile al que está a su lado: no estás tan lejos del reino de Dios. Entonces nuestro cristianismo, por lo menos yo en mi generación, no sé cómo ha sido usted, por lo menos en mi generación fue así. Más que por apariencia y por crecimiento espiritual, tenemos un termómetro espiritual. El termómetro espiritual era muletillas, por ejemplo. Que en vez de gritar un gol, decíamos alabado sea el Señor. O que en vez de saludar, Dios te bendiga. Tenemos ese termómetro antes y nuestra apariencia fue creada conforme a eso en los próximos años. O saber quién llevaba la Biblia al culto. Ese era un termómetro espiritual. O estar un montón de actividades a veces de lunes a domingo en la iglesia, como joven o como adulto. Pero lo que Jesús enseña ahora, que es más profundo, es que podríamos ocuparnos mejor de amar a Dios y amar a la gente. De mi relación personal con Dios y mi creciente también relación con la gente, en lo cual podría también servirles. Entonces, dentro de esta hiper, mega, macro introducción, vamos a hablar de toda esta serie de una persona. Hay una persona que se llamaba Papías, y este escritor, este historiador, según él dijo que Simón Pedro, este hombre que por 30 años estuvo sirviendo, estuvo en el ministerio de Jesús, siendo testigo ocular de aquellas cosas que Jesús hizo, él tenía una historia que contar. Había estado con Jesús 3 años y después de su ministerio 30 años y había tenido un montón de experiencia. Inclusive había sido una persona que negó a Jesús y una enseñanza muy linda al respecto de lo que significa la gracia. Entonces para Pedro era importante poder expresar la historia de Jesús de Nazaret. Pero lo más lindo de todo es que nuestro amigo, el que estamos viendo esta serie, Juan Marcos, fue el escritor del Evangelio según Marcos y quien recolectó las anécdotas de Pedro para poder escribirlas en este Evangelio según San Marcos. Entonces todo lo que vamos a ver en Marcos es básicamente todo aquello que expuso Pedro ante un amigo como Juan Marcos. Y en este caso Pedro probablemente estaba ya en sus últimos años, meses o semanas de vida. Pedro a su último periodo de servir al Señor estaba en el emperador Nerón como gobernador de Roma. Y en ese momento ya se encontraba con Juan Marcos, quien estaba los últimos 4 o 2 años con él acompañándolo en su ministerio. Así que después de todo esto, yo trato de imaginar, trato de ser un poquito más, buscar los detalles probablemente. Imagino una celda a Pedro y a Juan Marcos en este caso, escribiendo aquellas anécdotas que Pedro había marcado en su corazón cuando se había encontrado con Jesús y todas aquellas cosas que tenía que decir al respecto del reino de los cielos. Porque no solamente algo que leyó, no es algo que un chisme que le contaron, no fue de un Mesías que le contaron que se apareció en una esquina y murió, resucitó, más bien fue algo que vio. Pedro había visto, dice el libro de los Hechos que Pedro había visto y oído a este Cristo resucitado. Entonces era un testigo ocular, era una figura de autoridad para poder contar aquellas cosas que de verdad usted y yo hasta el día de hoy le estamos estudiando. Así que bueno, dentro de esta recolección de anécdotas y experiencias de Pedro con Jesús, comienza este relato así en Marcos 1, versículo 1. Comienza así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Puedo haber empezado de cualquier otra forma, pero trato de especular un poco y pensar, Juan Marcos con Pedro, ¿estás seguro? ¿Estás seguro primeramente, Pedro, de que este hombre es el Hijo de Dios? ¿De que toda la experiencia que tú has vivido han valido la pena? Y que tú pienses que esta persona es el escogido de Dios para salvar a los pecados al mundo. Y Pedro, probablemente en su corazón, en su cabeza, pensando cuando Jesús le dijo, sígueme, cuando lo negó 3 veces, cuando lo buscó en la playa, cuando lo vio caminar sobre el agua, cuando lo vio ser tentado, cuando lo vio ser tentado por la gente, por los judíos, por los doctores de la ley, siendo un líder, siendo un ciudadano, siendo un hijo también, siendo un dependiente, por supuesto, de Dios, siendo un maestro. Pedro comenzó a contar, y principalmente, ¿por qué? Porque dice en 1 de Pedro capítulo 2, dice,
palabras de Pedro, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Probablemente Pedro podría decir, mira Marcos, la noche que tomaron a Jesús para humillarlo y encarcelarlo, yo robé una espada y yo corté la oreja del soldado. Yo no quería permitir que se roben a mi Señor. Pero la Biblia dice, y sus palabras, cuando lo amenazaban, no insultaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo yo no voy a creer en alguien que ha sido coherente con todas sus enseñanzas? Y yo creo que nadie está dispuesto a morir por nadie que sea un mentiroso. Ni nadie está dispuesto a entregar su vida, en este caso, como Pedro, 30 años por algo que fue mentira. Por lo tanto, este gran mensaje del Evangelio que está por comentarnos Pedro, es por lo cual él entregó su vida, él perdió sus amigos y él perdió su familia, y hasta el día de hoy podemos conversar de él. 1 Pedro 2:24 dice, él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados y nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Marcos, yo solamente era un digno pero simple pescador. Me levantaba en la mañana renegando, insultando, probablemente no tenía Pedro iletradamente la educación para poder escribir un libro, ser un buen expositor. Marcos, yo negué a ese hombre y lo negué 3 veces, diciéndome que yo lo iba a hacer y aún así lo negué. Pero él cargó en él esa culpa que yo tenía en mi corazón y en mi alma. Se llevó mis pecados. Y ahora, hoy por hoy, me dedico desde hace 30 años a dar ese mensaje a toda persona, lengua, etnia, raza, color, nación, etc. Esta esperanza viva de Cristo es lo que me hizo a mí arriesgar mi propio pellejo. Por eso, Marcos, para bien tu propio oído y escúchame bien aquellas cosas que te voy a contar. Y ahora un pequeño paréntesis. Con usted lee la Biblia, por supuesto. Tenemos 3 cosas: aplicación, inspiración y dirección. Usted tal vez hará su Biblia en la mañana o lo hace aquí en el culto o algún devocional. Quiero que entienda algo. Este gran mensaje del perdón de pecados y la esperanza viva para usted y para mí va a conllevar una aplicación, una inspiración para nosotros y una dirección también. Este gran mensaje suyo es aquel que le da valor a usted, es aquel que le dio valor a Pedro, es aquel que le dio valor y también identidad a Juan Marcos y a todos aquellos discípulos que transitaban con Jesús. Ahora, este gran mensaje que estamos conociendo hoy y es algo que es común dentro del cristianismo: Jesús murió por nuestros pecados. Pero más allá de esto es que usted también pueda compartir este gran mensaje con otras personas. Así como Pedro lo hizo en base a su experiencia y nosotros con nuestro conocimiento y aquello que estamos resolviendo en nuestras vidas, poder hacerlo con otros. Así que dígale que está a su lado, si le puede hacer también otro puñito, hay que hacerlo también con otros. Y obviamente es cierto este mensaje. Encontramos un hombre como Pedro completamente convencido de algo que sí es cierto, de algo que él vivió, de algo que él vio, algo que él tocó. Hasta la suegra le sanaron, imagínense. Hasta la suegra le sanaron. Entonces, hasta ese punto, Pedro entendía muy bien lo que significa el mensaje del Evangelio y todo lo que eso repercutía. Y no porque no sea cierto, sino porque el punto básicamente es la salvación de todas las personas, es la bendición de todas las familias de la tierra. Y continuamos con este relato en Marcos capítulo 1. Dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea. Ahora, ¿a quién le gustan los mapas aquí? El otro día hablaba con un adolescente y antes no había Google Maps, ¿verdad? Ahora, antes te abría el mapa, ¿verdad? Para ir a cualquier lugar. Y hablaba con un adolescente que no tenía celular. Y tenemos que encontrarnos en cierto punto. Entonces, algo parecido al mapa era el croquis. ¿Se acuerda del croquis? Y yo le dibujé un croquis. Mira, te tengo aquí un croquis. ¿Un qué? Un croquis. Para que tú llegues flechita, 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 arriba, abajo, X, ahí tienes que llegar. Primero es en su vida que escuchaba un croquis. Antes para llegar a la fiesta el croquis, ¿verdad? Ah, ¿vio?
Antes para llegar a la fiesta era así. O si no, papá, mamá, no sé cómo. Ahora, papá, mamá, hay que mandarle la ubicación por Google para que llegue al destino, ¿no? Antes le decía, papá, vamos a recoger a Piedrahíta y Santa Elena. No sé dónde queda, hermano. Pero allá llegaba papá a las 12 de la noche a recogerme, ¿no? Ahora las cosas son un poquito más digitales y tecnológicas. Pero en ese entonces sí había mapas también. Y queremos ver un mapa, por lo menos ahora, donde se encontraba en este caso Juan y Jesús. Ahora entienda esta parte. En esta parte de Judea se encontraba Juan el Bautista. Este es el Mar Muerto. Lo que medio se ve ahí es el río Jordán. Y acá es el mar de Galilea, pues esto es el mar Mediterráneo. Esta parte desértica, y aquí fue bautizado Jesús. Así que como leímos ese versículo, Jesús subió a la región de Galilea. Muy bien. Hay que, bueno, profundizar también en el tema histórico. Y después que encarcelaron a Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. A anunciar las buenas noticias que tenía que decir a la gente. 1:15 dice, se ha cumplido el tiempo. Ahora, en este cumplido el tiempo, comprendamos algo que es, básicamente se entiende como que lo que la tierra estaba esperando. Lo que nosotros estábamos esperando, lo que usted estaba esperando. Probablemente es, no sé, como judíos empezaban, ¿sabes qué? Yo espero que venga el Mesías y nos liberte de Roma. Que venga el Mesías y nos haga millonarios. Que venga el Mesías con caballos y venga con gladiadores y quitemos a Poncio Pilato, el emperador romano, para ser libres de este yugo. A lo que Jesús dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Y otra vez, la palabra reino, probablemente ellos tienen en su cabeza el reino de David, el reino de Saúl. Wow, ¿cómo podrá ser este reino que Jesús nos trae a esta época? Ahora quiero que te comprenda algo también. A veces reino también quiere decir nuestro propio reino y nuestras propias reglas, nuestras propias costumbres. Y lo que hizo Jesús en este reino inconmovible, en este reino indestructible, no necesariamente era espada y escudo, sino un reino del corazón y un reino en su conciencia. Porque ¿sabe qué? Jesús, y usted lo sabe muy bien, le hemos conversado aquí algunas veces, Jesús no vino a esta tierra por darnos otra religión, a otra capacidad religiosa para poder vivir en esta tierra. En este reino del corazón quiero que comprenda algo. Cada corazón seguirá siendo insatisfecho a menos que se encuentre con Jesús. Cada corazón será insatisfecho, cada conciencia tendrá culpa hasta que Jesús sea entronizado en él. Y por eso para Jesús fue más importante el hecho de que Jesús reine en nuestros corazones antes que traer caballos y espadas y escudos. Y es por eso que este nuevo pacto Jesús nos ha demostrado, no solamente con palabras, y aún hablando de Pedro, por supuesto, de que primero Jesús tiene que vivir aquí, en nuestras prioridades, para poder cambiar o impactar a otras personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y a veces la expectativa nuestra es diferente, y pasa. Queremos que Dios nos cumpla cosas, y probablemente para los judíos también. Pero si algo entendemos de este hombre llamado Pedro, es que primeramente Jesús entró en su corazón, su reino se instaló en su corazón y después comenzó a hacer, por supuesto, lo que fue ese hombre como un gran apóstol del Señor. Marcos 1:15 dice el siguiente, ¿no? El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, o como dice otras versiones, crean las buenas noticias. Hay una buena noticia para usted. Hay una buena noticia por el pueblo judío. Y en este caso no solamente era, otra vez, no eran posesiones, no eran cuestiones solamente terrenales, no era reputación tampoco, porque le hablaba a un hombre como Pedro. ¿Qué reputación podría tener si había sido perseguido por 30 años por el pueblo romano? Y es más, digamos que era el líder de los apóstoles, ¿ya? Era probablemente el más influyente. Y para el emperador Nerón tener capturado y a punto de morir, en este caso a Simón Pedro, era una victoria para él. Así que aún así dice estas palabras según las que dijo Jesús: arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Ahora, cuando tenemos la palabra arrepiéntanse, básicamente no es generar culpa a ninguna persona.
es cambiar nuestra manera de pensar, es cambiar nuestra manera de vivir, es decidir para otro lado. Es que si antes iba para allá, ahora miro para este lado. De que si antes era negro, ahora es blanco. De que si antes tenía otras prioridades, ahora tengo otras. Veo el mundo de otra forma, tengo otra cosmovisión al respecto de la vida también. Y acepto y creo aquellas buenas noticias. Y la buena noticia principalmente es que Jesús caminó sobre la tierra y murió por nuestros pecados. Ninguna otra noticia puede superar aquella. Para Pedro era esa. Para Pedro, imagínense, una buena noticia para Pedro probablemente como pescador era que sus redes se rompan llenas de peces. Pero mejor noticia para él fue dejar los peces y seguir a Jesús. Porque los peces significaba dinero, significaba sustento para su hogar. Pero para él una mejor noticia es que el maestro le diga a los ojos, sígueme. Y en este reino, en la cual Jesús nos hace parte, comprendamos esta parte súper importante. Todos estamos invitados a ser parte de este reino que nos cuenta Pedro. Palabras dichas por Jesús. Porque antes había distinciones entre judíos, samaritanos, gentiles, etcétera, egipcios, qué sé yo. Ahora, hoy por hoy, sea donde sea que vayamos, de donde vengamos, sea cual sea nuestra culpa o nuestra lucha, somos parte de este reino. Estamos invitados a ser parte del reino. Usted no está invitado aquí, no sé con qué expectativa llegó a esta iglesia, a ser parte de una nueva religión. No es así. La invitación de Jesús es que usted sea parte de un reino indestructible, donde Él solamente, Él reina y gobierna en nuestro corazón y nuestra conciencia. Dígale al que está a su lado, estás invitado a ser parte de este reino. Muy bien, vemos otro mapa. Hizo más acordar de los mapas. Usted padre o tal vez si es joven como yo, aún soy joven. Todos somos jóvenes ya para que nadie se ofenda. 12 de la noche del domingo. Papá, mamá, tengo que llevar el mapa de la Gran Colombia el día de mañana. Y en ese momento había que ponerse a dibujar, imagínense. Ahora, Jesús se encontraba en este caso ahora, ¿dónde? Por Galilea, ok. Y se encontraba en este caso por la orilla del mar de Galilea. Ahí es donde pescaba Pedro. Entonces dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, estaba arriba Jesús y estos discípulos, Jesús vio a Simón, en este caso Pedro. Él está contando su experiencia. Pero yo creo que en este momento Pedro se comienza a retorcer, probablemente una lágrima cae sobre sus mejillas, porque fue el momento que se encontró con Jesús. Fue el momento que cambió su vida. Fue el momento que el maestro lo llamó, mirándolo a los ojos, y decirle, ven, sígueme. Y le dice después, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Esa era su profesión, era su estilo de vida, solamente estar toda la noche pescando. Jesús grita y les dice, vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré ahora pescadores de hombres. Marcos, mi estilo de vida era este. Mi estilo de vida era levantarme a la mañana, lavar mis redes, pescar por toda la noche, de frustración en frustración. A veces no pescábamos nada, a veces sí. Pero a partir de ahí Jesús entregó un valor a mi vida que no lo he encontrado en nadie y en ningún lugar tampoco. A partir de ahí Jesús me dio identidad y también Jesús me dio propósito. ¿Cómo no voy a seguir a Jesús entonces? Usted puede decir, yo soy esto. Usted puede decir, soy un pecador, yo soy tales cosas, tengo una profesión, usted es profesor, maestro, ingeniero, arquitecto, lo que fuera. Importante entender que cualquiera que sea su estilo de vida hoy o lo que tenga en su corazón, Jesús nos entrega propósito, valor e identidad. Y lo que Pedro estaba expresando al respecto de Jesús. Y dice después, un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, vemos que unos metros más en la playa, que estaban en su barca remendando las redes. Y aquí hacemos un alto. Zebedeo era amigo de Pedro. Y por eso que
le contaba al principio, Pedro sabía lo que significaba entregarse totalmente a Jesús y a este movimiento llamado la iglesia y a este reino. Porque Jacobo, amigo de Pedro, que lo había acompañado también en sus viajes, ya había muerto. ¿Cómo no poder recordar a su amigo? De diferentes anécdotas. Y Jacobo murió en manos de Herodes Agripa, uno de los líderes romanos de la historia. Hice después ya a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. También los llamó, dice. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron también con Jesús. Jesús tal vez mirándolos a los ojos, ¿qué hacen ahí? Vamos. Y a partir de allí comenzó el emprendimiento de este viaje de compartir las buenas noticias. Tenemos otro mapa. Ahora, se encontraba en Galilea, esta es una región, se da cuenta aquí como que una provincia, y Capernaum se encuentra por aquí más o menos. Si no me equivoco, en Capernaum sanó a la suegra de Pedro. Entonces, de ley se va a acordar de esta anécdota, que no la contó en este caso Pedro. Tal vez no la contó, sea por algo, ¿no? Puede ser. Y dice en Marcos 1:21, entraron a Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, para los judíos es importante el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. El 22 dice, la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. En esta concordancia o esta tal vez diferencia, mejor dicho, ¿por qué como autoridad? Si entendemos algo en todos los escritos, leyes y profecías, todo apunta a Jesús. Para que tengan en cuenta algo de lo que significa la Biblia de Génesis y Apocalipsis, todo apunta a Jesús. Y tanta autoridad tenía que probablemente Jesús estaba hablando de Él mismo. De todo lo que se cumplió, lo que se estaba cumpliendo y lo que se iba a cumplir también. ¿Cómo no hablar entonces Jesús con autoridad? Y para estos chicos, Jacobo, Juan, Andrés y Pedro, era como que, no sabes, Marcos, cuando escuchamos a Jesús predicar, era como que si escuchásemos las profecías y las leyes por primera vez en nuestra vida. ¿Cuántas veces no habrán escuchado ellos las leyes y las profecías todos los sábados? Pero dice que todos se asombraban de la forma de enseñar de este hombre, que era Jesucristo. Y porque básicamente él hablaba justamente de él mismo. Dice que como resultado, un producto de todos estos diálogos, estas conversaciones, que su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Vemos el mapa, el lado de Galilea, toda esa parte de allí, comenzaron a conocer quién es Jesús. Marcos, yo entendí algo. Y mi propósito es dar a conocer a este hombre, a este Mesías, Salvador del mundo. Por lo tanto, en toda región, después de que Jesús comenzó a enseñarse, comenzó a ser famoso, y después que Él murió y resucitó y ascendió a los cielos, yo por 30 años dediqué mi vida a eso. A ver padres, ver hijos, ver madres, ver abuelos, ver vecinos, ver gente, ver judíos, gentiles, ver de cualquier lugar, conocer a este Cristo y dar su vida por Él. Es por lo que yo he dedicado mi vida y es lo que yo te estaré compartiendo para que puedas escribir este evangelio y otras personas después de 2000 años aún puedan estar leyéndolo, estudiándolo y escuchándolo. Hice después Marcos 1:1, como lo vimos al principio. Este fue un comienzo de la buena nueva de Jesucristo como Hijo de Dios. Este fue un comienzo. A partir de allí, para Pedro su vida comenzó a cambiar y viene un relato mucho más largo después. En todas estas series vamos a encontrar respecto de Pedro, lo que le dijo, cuando lo negó y cuando sanó a la suegra y todo eso, ojalá que no. Entonces, después de todo esto, continúa el comienzo del reino de Dios en la tierra. Y lo que deberíamos usted y yo practicar también como cristianos. Pero muy aparte de eso, no me dirijo a usted como cristiano, como evangélico, me quiero dirigir a usted como ser humano. Y la expectativa que tenía Pedro tal vez era diferente a la suya o a la mía, o la de Marcos o de todos estos chicos. Pero ¿cuál fue la suya para venir acá a una iglesia un domingo de carnaval? ¿Cuál es su motivación para estar aquí hoy? Probablemente alguien lo invitó, probablemente ha perdido la fe, como a todos nos ha pasado, ¿ah?
Probablemente has fracasado en algo como algunos hemos fracasado también en algunas cosas. Pero Jesús nos deja una enseñanza súper importante. Es arrepentirnos y creer en la buena noticia de que Jesús nos sigue amando. De que Jesús no se ha rendido contigo. De que Jesús no desiste de ti. Y que sea lo que sea que haya pasado a lo largo de todos estos años que tú has vivido como cristiano o no, Jesús te sigue amando. Y es por eso que dice al final, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Otra vez, no es golpes de pecho, no solamente es llanto, que a veces está involucrado, es cambiar mi manera de pensar. Y a veces en este arrepentimiento, en este proceso de conocer a Dios, no hace falta a veces un empujón. Hace falta gente que nos acompañe y para eso está la iglesia del Señor. Para acompañarte, para guiarte, para consolarte, para levantarte, para probablemente restaurarte en el nombre de Dios y sepas conocer a este Cristo que una persona algún día como este Pedro entregó 30 años aún arriesgando su propia vida, su propia familia, su propio pellejo. Sea cual sea tu caso. En la parte de afuera encontramos también una inscripción a Celebra si necesitas algo que resolver en tu corazón. Si tienes muchas preguntas, por ejemplo, y hay cosas que tú piensas que crees que no puedan preguntarse a la iglesia porque es falta de respeto, probablemente, tenemos punto de partida. Y también afuera te puedes inscribir para que puedas hacer todas las preguntas que quieras, morales, teológicas, espirituales, etcétera, y sepas qué quiere Dios contigo y qué propósito y qué valor y qué identidad está por entregarte a Jesús a tu vida, así como lo hizo con Pedro. Sea cual sea tu caso, como iglesia queremos acompañarte. Sea cual sea tu caso, como iglesia queremos motivarte. Y sea cual sea tu caso, como iglesia queremos estar contigo cuando ese día suceda. No quiero decirle, casi digo, ¿no? Dígale que está a su lado, arrepiéntete pecador. No le voy a decir eso, ¿no? Pero dígale, cree en las buenas nuevas del Señor. Y si quiere, dígale, arrepiéntete pecador. No, no diga eso, no diga eso, no diga eso, no diga eso. Póngase de pie conmigo, por favor. Si está con su familia, abrace a alguien, esposa, hijos, tal vez. Si no lo conoce, si quiere abrazarlo, abrácelo. El día que usted decida que es las buenas nuevas del Señor y cambiar de manera de pensar, permítenos estar allí. Permítenos caminar con usted. Y como le decía, hace falta a veces un empujón para esto. Queremos hacerlo con su vida. Queremos ser relevantes en su vida en la parte de que Jesús nos envió a ser discípulos y que usted también lo haga después con otras personas. ¿Sí me explico? ¿Amén? Ore conmigo para terminar. Papi, gracias por esta mañana, por estos tus discípulos, Señor. Jesús, lo que pudo o puede pasar en esta tierra, todo el caos, todo lo que significa, tiene una sola solución y es tu persona y tu obra en medio de esta humanidad. Lo que hiciste por nosotros. Jesús, ayúdanos a creer en tus buenas noticias, de que tú nos sigues amando, de que tú pisaste esta tierra para poder salvarnos de nuestros pecados. Pero Espíritu Santo, yo te ruego por estas personas. Tú dices que tú convences de justicia, pecado y juicio, nos guías a toda verdad. Espíritu de Dios, guíanos a Cristo siempre. Guíanos en nuestras decisiones y guíanos aún más también a creer totalmente y dependientemente de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta casa, por esta iglesia y por estos tus discípulos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Sigue disfrutando de su feriado. Bendiciones.